propiedades de la integral definida. Permítanme, ya está. Entonces, teorema, sean las funciones f y g dos funciones continuas en el intervalo cerrado que va desde a hasta b y se hace un valor perteneciente a este intervalo y k una constante, entonces la primera propiedad que va a tener la integral definida es esta. Tenemos que la integral definida desde a hasta b de la diferencial de x es como si aquí hubiese un 1, entonces simplemente va a ser b menos a. Entonces, ¿por qué razón creen ustedes que sería este resultado b menos a? ¿Cómo interpretamos a la integral definida? Les ayudaré un poco. ¿Cómo interpretamos a la integral definida? ¿Qué es la integral definida? Geométricamente, ¿cómo interpretamos su resultado? Ah, perdón. Ajá. Denny, Miguel. Como la suma, bueno, el área que está Ajá. al graficar Exacto. en un intervalo. Exacto. Interpretamos a la integral definida como el área debajo de una función y por encima del eje X, o el área por encima de una función y por debajo del eje X, dependiendo de cómo esté la gráfica de la función. Muy bien, Denny, perfecto. Entonces les voy a compartir el pizarrón blanco otra vez. Permítanme un momento. Ya está. Entonces voy a escribir esta propiedad que acabamos de ver. Entonces nos dice, la integral definida desde a hasta b del diferencial de x es igual a b menos a. Les decía, aquí dentro podríamos escribir un 1, porque 1 por diferencial de x, pues es simplemente la diferencial de x. Entonces, a esto que tenemos aquí, a este 1, ¿cómo dijimos que se le conoce? ¿Se acuerdan cuando vimos las partes de la integral definida? ¿Cómo le llamábamos a esta expresión? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cómo se le llama a esa expresión? A lo que está dentro de la integral definida. Como ¿No es la f función integrando. El integrando, muy bien. Entonces nuestra función es este 1. Y este tipo de funciones son las que revisaron al principio del tema 2 de cálculo y geometría analítica. ¿Cómo se le llama a este tipo de funciones? ¿Funciones qué? constante? Constantes, muy bien. ¿Y cómo es su gráfica de una función constante? No cambia. Ajá, no cambia. Ajá, ¿qué más me podrían decir? No despegas el lápiz de la hoja. Ajá, es una función continua. Ajá. Paralela Paralela al al eje eje X. X. Muy bien, paralela al eje X. Muy bien, muy bien. Entonces, esta es la gráfica de esa función constante de valor 1. Y entonces, estamos encontrando el área debajo de esta función y por encima del eje X en el intervalo que va desde A hasta B, por ejemplo. Entonces, esta sería el área que estamos buscando. ¿Y qué se formó ahí? Un rectángulo. Un rectángulo. ¿Y cómo se calcula el área de ese rectángulo? Base por altura. Exacto, entonces es el área de un rectángulo que se calcula como el producto de la base por la altura. Muy bien, ¿cuánto vale la base? El ancho de la base de ese rectángulo. B menos A, B menos A, muy bien. ¿Y la altura? la constante. Ajá, ¿cuánto vale esa constante? 1. 1. Por eso, la integral definida de AB del diferencial de X es B menos A simplemente, porque estamos diciendo que el área debajo de la función constante de valor 1 en el intervalo que va de AB es simplemente la base del rectángulo. Esa es la primera propiedad. ¿Sí, sí lo entendieron, muchachos? Sí, profe. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, vean ustedes, vamos a regresar a la presentación. Y después tenemos la integral definida desde A hasta B de una constante C por diferencial de X. Entonces, otra vez, el integrando es una función constante, pero ahora de valor C, que puede ser 2, 3, 10, pi, raíz de 2, etcétera, etcétera. Entonces, se va a formar otra vez el área de un rectángulo que se obtendrá como el producto de la base por la altura. ¿Cuánto vale la base de este rectángulo? B menos A. ¿Y cuánto vale la altura? C. Entonces, por eso aquí queda C por B menos A. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? Sí, profe. Muy bien. Es Entonces, prácticamente lo mismo, ¿no? exacto, Solo que en es lugar de prácticamente... multiplicar por 1 Ajá. es por C.
Exacto, porque aquí cuando no haya ningún elemento en el integrando, no es que no haya nada, sino que hay un 1, pero los unos, pues como son el neutro multiplicativo, pues no se escriben. Pero aquí es una función constante de valor distinto de 1, puede ser 2, 3, 10, etcétera. Entonces va a ser la diferencia de los límites de integración que me dan la base del rectángulo y la altura está dada por esta función constante, que puede ser del valor que sea, 10, 20, 5, menos 1, pi, raíz de 2, etcétera, etcétera. Muy bien. Y esta propiedad 3, ¿a qué les recuerda? Recuerden que una integral definida se puede representar a través de una suma de Riemann. Y la suma de Riemann, pues, nos hace referencia a la notación sigma para representar a una suma. Entonces, ¿a qué propiedad les recuerda esta propiedad 3 de la integral definida con respecto a las propiedades que vimos de la notación sigma para representar a una suma? Creo que es la 3, en donde se saca la constante de la Exacto, suma y ya después se exacto, vuelve como integral. exacto, exacto. Eso es lo que dice esta propiedad, que si tenemos a una función multiplicada por un valor constante, ese valor constante sale de la integral definida. Muy bien, justamente. Entonces, por favor, tómense un par de minutos para copiar esta diapositiva porque es muy importante. La propiedad 4 dice, la integral definida de a de f de x diferencial de x es igual a 0. ¿Eso qué significa? ¿Cómo lo interpretan, muchachos? Dijimos, la Es que integral ahí definida... el intervalo solo es un punto, ¿no? Exacto, dijimos, la integral definida se interpreta como el área debajo de una función en un intervalo específico. En este caso, si dividimos a nuestro intervalo en n subintervalos, pues en este caso, ¿de cuánto sería su ancho? Si donde empezamos es igual donde terminamos, ¿cuánto vale el ancho? 0. 0. Ajá, entonces no importa cuánto valga la altura, como el ancho es 0, pues el área bajo la curva es 0. Entonces, siempre que los límites de integración sean iguales, el área bajo la curva es 0, porque pues no tiene un ancho específico. Muy bien. Eso es lo que dice esta propiedad 4. Muy bien. La propiedad 5 dice que el área debajo de una función o la integral definida de a b de f de x diferencial de x podría reescribirse como menos la integral de b a de f de x diferencial de x. O sea, que si yo cambio el sentido en el que voy a marcar los intervalos de integración, tendría que cambiarle el signo al valor del área que obtenga. Entonces, esta propiedad podría servirme para, no sé, algún ejercicio. Entonces, si yo por alguna razón necesito cambiar el sentido de los límites de integración, es decir, en lugar de empezar en A y terminar en B, por alguna razón necesito comenzar en B y terminar A, se puede hacer, pero habrá que multiplicar a toda la integral definida por un signo negativo. Entonces, si yo cambio el sentido de los límites de integración, tengo que cambiarle el signo a la integral definida. Y la propiedad 6, que vamos a ver, dice que si en el integrando tengo una suma de funciones, lo puedo separar como una suma de integrales definidas. Eso es. Entonces, aquí está geométricamente su interpretación. Fíjense, esta gráfica que tengo aquí en color rosita, no sé si la alcancen a ver, es la gráfica de la función f más g. Por otro lado, en color azul, que está aquí, tengo la gráfica de la función g, y en color negro tengo la gráfica de la función f. Entonces, la integral definida de la función f, pues me da o me representa el área debajo de la función f en el intervalo que va de a a b. La integral definida, esta que tengo aquí, de AB de g de x diferencial de x, representa el área debajo de g. Y esta integral de la izquierda representa el área debajo de la suma de las funciones. Y sí, efectivamente, si yo pudiese tomar esta sección de área y colocarla por encima de g, pues ya haría que me dé toda esta sección de área. Eso es lo único que me está diciendo esta propiedad, que si en mi integrando tengo una suma de funciones, sí puedo partir este integrando como una suma de integrales definidas de cada una de las funciones. Entonces, esta propiedad es también muy importante, pero solamente aplica para suma o resta de funciones. No hay una propiedad que separe producto de funciones o cociente de funciones. Eso no va a pasar. Entonces, por favor,
anoten esta propiedad muy bien y que solamente aplica para suma o resta de funciones. Si yo tengo en el integrando una suma o resta de funciones, la puedo separar como suma o resta de integrales definidas de cada una de las funciones. Entonces, ahora sí. Entonces, esta propiedad 7 dice, la integral definida de AB de f de x diferencial de x es igual a la integral definida de AC de f de x diferencial de x más la integral definida de CAB de f de x diferencial de x, donde C es un valor que pertenece al intervalo que va desde A hasta B. ¿Eso qué significa? Esta propiedad, ¿cómo la interpretamos? Pues recuerden, la integral definida está describiendo el área debajo de una función y por encima del eje X, en este caso particular. Entonces, el área debajo de la función f de x en el intervalo que va desde A hasta B se puede partir como el área debajo de la función en el intervalo que va de A hasta C más el área debajo de la función en el intervalo que va de C a B. Y como ustedes pueden observar, justo donde termina una integral definida, debe de comenzar la otra. Y yo puedo hacer tantas particiones como lo necesite. Entonces, no sé, por aquí podría meter un valor D que pertenece también al intervalo que va desde A hasta B. Entonces, una integral podría ir de A a D, la otra de D a C y la otra de C a B. O sea, que esta propiedad me dice que un intervalo de integración se puede partir en tantos subintervalos como yo lo requiera. Eso es lo que dice esta propiedad 7. Bueno, la propiedad 8 dice, si la función f es mayor que la función g en el intervalo que va desde A hasta B, entonces el área que se obtenga debajo de f tiene que ser mayor que el área que se obtenga debajo de g, justo porque la función f es mayor que la función g. Entonces, fíjense, esta que está en color verde es la función f y la que está en color naranja es la función g. Aquí observamos que la función f es mayor que la función g, es decir, que los valores que toma la función f son mayores que los valores que toma la función g. Por lo tanto, el área que habrá por debajo de f será mayor que el área que habrá por debajo de g. Eso es lo que dice esa propiedad. ¿Cómo ven, muchachos? Bueno, esas se las dejo a ustedes a ver si me pueden decir cómo interpretan esa propiedad 9. Léanla y díganme alguno de ustedes cómo la interpreta. ¿Qué creen que significa? ¿Quién me puede ayudar a leerla? Y luego alguien más que nos diga cómo la interpretaría. O esa misma persona que nos diga, no sé. A ver, Denny, ¿levantaste la mano para esto, Denny? Sí, profe. Adelante, ajá. Ayúdanos a leerla. Si f de x es mayor o igual a 0 con Ajá. x perteneciente al intervalo entre A y B, entonces la integral definida de A a B de la función f de x será mayor o igual a 0. Ajá. ¿Quieres decirnos cómo la interpretas o que alguien más? Ajá, bueno, yo creo Ajá. que es como que si La función. el resultado de la función es mayor a 0, entonces la integral va a existir y será mayor a 0. Más o menos, más o menos. A O, ver, no sé. Ajá, a ver, o se ajá, refiere dime. a positivo y negativo, Exacto, que ajá, si de f acuerdo, de de acuerdo. x es Ajá, positiva, ajá. entonces la diferencial, la integral va a ser positiva. Exacto, eso es lo que dice esta propiedad. Si nuestra función es positiva, entonces el área bajo esta función tiene que ser forzosamente positiva o 0, cuando menos, ¿no? Así es, eso es lo que dice esta propiedad. Si la función es positiva, entonces el área debajo de la función va a ser positiva. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y a qué nos referíamos con que la función fuera positiva? A que la mayor Eso. parte está por encima del eje X. Exacto, que la función está por encima del eje X. Muy bien, ya ven. Ustedes lo pudieron interpretar perfecto. Entonces, ahora sí copien esa y ya empieza la grabación. Y si quieren, vayan levantando la mano quien quiera participar. Entonces, nos dice, evalúe la integral definida siguiente. Entonces, la primera dice, la integral definida de menos 2 a 1 de 3 veces la diferencial de X. Entonces, Denny, ¿quieres ayudarnos? Es bueno, pues es una constante, ¿no? Nada más se Exacto, el multiplica la integrando es un... constante Ajá, por b menos a, que sería ajá, 1 menos 2. exacto, muy bien. Entonces, usando la propiedad 2 que vimos,
pues simplemente multiplicamos a la constante por la diferencia de los límites de integración. Entonces nos Profe, quedaría estamos 3 viendo por la 3, presentación. 9. Ok, perdónenme ustedes. Listo, ya está. Entonces, ahora sí, como decía su compañera, a la función constante la multiplicamos por la diferencia de los límites de integración, que sería 1 menos menos 2. Entonces es 3 por 3, 9. 9 unidades de área. Muy bien. Entonces, Valeria, ¿quieres ayudarnos con el ejercicio 2? Por favor. Sí. Ahí la función sería x al cubo, ¿no? Ajá. Entonces, estamos queriendo saber cuánto valdría la integral definida de 10 a 10 de x al cubo diferencial de x, según las propiedades que Vale acabamos. 0, ¿no? Exacto. ¿Por qué razón? Porque b menos a sería 10 menos 10, que es igual a 0. Exacto, porque los Entonces, límites de esa integral integración. vale 0. Exacto. No importa qué función sea la que esté aquí, como los límites de integración son iguales, el área bajo la curva es 0. Muy bien, muy bien. Entonces, la expresión 3, Isaac Fernando, te escuchamos. Sí, sería 2 por Ajá. raíz de 7. Exacto, raíz de 7 por 1 menos menos 1, o sea, como dijo su compañero, raíz de 7 por 2, y él lo reescribió como 2 veces la raíz de 7. Muy bien, Isaac, muy bien. Bueno, entonces tómense un momento para copiar esto. Dice, evalúe la integral definida usando los resultados siguientes. Entonces ya nos están diciendo aquí. La integral definida de menos 1 a 2 de x cuadrada diferencial de x vale 3. Y la integral definida de menos 1 a 2 de x diferencial de x vale 3 medios. Entonces, ¿cuánto valdrá la integral definida de menos 1 a 2 de 2x cuadrada menos 4x más 5 diferencial de x? Pues el objetivo de estos ejercicios es que nosotros podamos practicar las propiedades de la integral definida que acabamos de ver hace unos instantes. Entonces, levanten sus manos para que puedan ir apoyándome. Entonces, siguiendo y usando las propiedades que revisamos, ¿cómo reescribirías la integral del inciso A? Jacqueline, te escuchamos. Primero, pues pondría Ujú. la integral definida de menos 1 a 2. Y Ajá. como tenemos una constante que está multiplicando a Ujú. la integral, bueno, no sé si quiere ya ponemos de una Sí, vez sí, los claro, resultados. claro. Sí, sí, sí. Sería el 2 por el 2 3 veces, ajá, 2 veces la integral de menos 1 a 2 de quién. de menos 1 a 2 de x cuadrada diferencial Ujú. de x. Muy bien, muy bien. Continúa, por favor. Y luego menos 4 veces Ujú. la integral definida de menos 1 a 2 de x diferencial de x Muy bien. más 5. No, porque ese 5 también está formando parte del integrando. Entonces no es solo 5. Sería la integral de menos 1 a 2 de Más 5 la integral de menos 1 a 2 de 5. diferencial de x. Muy bien, muchas Diferencial de gracias, x. Jacqueline. Perfecto. Y entonces nosotros pues ya conocemos el valor de cada una de estas integrales. Entonces, Julieta, ¿cómo quedaría? Perdón. No hay problema. Ajá. Quedaría de 2 por 3, que sería 6. Exacto, 2 por 3. Vamos a dejarlo indicado. Ok, Y si alguien se perdió, permíteme un momento. ¿Por qué 3? Pues porque sabemos que la integral de menos 1 a 2 de x cuadrada diferencial de x vale 3. Muy bien. Ajá. Menos 4 Ujú. por 3 medios. Exacto, porque sabemos que la integral definida de menos 1 a 2 de x diferencial de x vale 3 medios. Muy bien. Continúa, por El favor. otro sería más 5 por Ajá. 2 menos menos 1. Exacto, porque sabemos que la integral definida de una función constante es esa constante por la diferencia de los límites de integración. Muy bien, entonces nos quedaría 6 menos 6. ¿Están de acuerdo, muchachos, conmigo? Sí. Más 15. Entonces nos queda simplemente que esta integral vale 15. ¿Están de acuerdo todos? Sí, profesor. Muy bien, Sí, hacemos profe. el siguiente. Entonces, Valeria, ¿cómo comenzarías el siguiente ejercicio? Pues sería 3. Ajá, antes ¿qué harías? Multiplicarlo, ¿no? Entonces Exacto. sería 3x cuadrada, bueno, integral definida de 2 de A menos 1 a menos 2. 1, ajá.
a 3x cuadrada Ujú. menos 12x diferencial Ajá. de x. Exacto, muy bien. Muchas gracias. Así es. Y entonces, luego, ¿cómo continuarías tú misma? Sería 3, Ajá. si no, integral definida de menos 1 a 2. No. Pues aquí está de 2 a menos 1. Eso, de 2 a menos 1. Ajá. Ajá. De x cuadrada. Ujú. Diferencial de x. Diferencial de x, no lo olvides. Sí, Porque esto diferencial nos de dice x. respecto de qué variable estamos integrando. Ajá. Menos. Menos 12. Ajá. Integral. Integral definida de 2 a menos 1. ¿Sí? De x. Del diferencial de x. Exacto. De x diferencial de x. Muchas gracias, Valeria. Entonces, ahora, Francisco Yair, ¿cómo continuarías, Francisco? Evaluando las X. ¿Perdón? Evaluando las X. Evaluando las X, no, todavía no hemos visto nada del teorema de evaluación, ¿no? Tendríamos que usar estos resultados que nos dieron como datos para poder calcular el valor de esto, pero hay algo que tenemos que prestar atención, porque las que nos dieron van de menos 1 a 2 y las que obtuvimos con Valeria van de 2 a menos 1. Entonces, hay una propiedad que nos ayuda a modificar eso. Entonces, pues tenemos que usarla. Entonces, ¿sí te acuerdas cuál es esa propiedad? Francisco. No. No te preocupes, Francisco, tú tranquilo. Isaac Quiroz, ¿puedes ayudarnos? Sí, pues decía Ajá. que era negativo, ¿no? O sea, Ajá. multiplicamos por menos 1 si es que como el intervalo cambiaba como de orden, por así decirlo. Exacto. Si necesitamos cambiar el sentido de los límites de integración, lo podemos hacer, pero tenemos que multiplicar a la integral por un... Menos 1. Menos 1. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría, Isaac? Sería menos 3. Ajá. Integral Veces. definida, Ajá. la integral definida de menos 1 a 2 Ajá. de x cuadrada diferencial de x. Exacto, muy bien. Déjame Más poner 12. en color rojo el signo menos. Ajá. Más, Más ajá. 12. Perfecto. ¿Sí? La integral Veces. definida Ajá. de menos 1 a 2 de x diferencial de x. Exacto, muy bien. Entonces, les repito para ver si alguno se perdió, lo que su compañero Isaac hizo fue simplemente cambiar el sentido de los límites de integración, porque en las respuestas, pues así vienen. Entonces, al cambiar el sentido de los límites de integración, tuvo que multiplicar a toda esta expresión por menos 1. Entonces, por eso esta cambió a menos y esta cambió a más. Muy bien, muchas gracias, Isaac. Y ahora, ¿quién continúa? Ya nada más que nos haría falta hacer. Jesús, Fernando, ¿te escuchamos? Sí, ya nada más sería sustituir los valores, ¿no? Exacto, Sería entonces, menos ¿qué nos 3 por quedaría? 3. Menos 3 por 3, muy bien, porque la integral definida de menos 1 a 2 de x cuadrada diferencial de x vale 3, muy bien. Ajá. Más 12 por 3 medios. Exacto, porque la integral definida de menos 1 a 2 de x diferencial de x vale 3 medios. Perfecto. Y entonces eso nos quedaría menos 9. Menos 9. Ajá, más 18, ¿no? Más 18, exacto. Y eso sería igual a... A 9. 9, exacto. La integral definida vale 9. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Entonces, en este ejercicio 3 nos dice, sean las funciones f y g de las cuales se sabe lo siguiente. Nos dice que la integral definida de 2 a 4 de la función f de x diferencial de x vale 3 y que la integral definida de 2 a 0 de la función f de x diferencial de x vale menos 2. Que la integral definida de 0 a 6 de g de x diferencial de x vale 10 y que la integral definida de 4 a 6 de g de x diferencial de x vale 4. Eso es lo que nos están dando como información. Y a partir de esa información nos piden determinar el valor de estas integrales, de estas otras integrales. Y bueno, entonces vamos a comenzar con el inciso A. ¿Quién me puede ayudar? Adelante, levanten la mano. Regina, muchas gracias. Entonces, si la integral definida de 2 a 0 de f de x diferencial de x vale menos 2,
¿cuánto vale la integral definida de 0 a 2 de f de x diferencial de x, Regina? Pues tendríamos que, bueno, aplicar la propiedad. Ajá, Entonces se queda como negativo. Bueno, menos, el signo menos. ajá, Negativo. ajá, La integral de 2 a 0. ajá, de f de x diferencial de x. Muy bien. Y entonces nos quedaría menos. Ya sabemos cuánto vale esta integral, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Sí, menos 2. Exacto. Entonces, esta integral, ¿cuánto vale? 2. Muy bien, Regina. Muchas gracias. Entonces, ahora tenemos en el inciso B, nos están diciendo, ¿cuánto vale la integral definida de 0 a 4 de g de x diferencial de x? Y vean lo que nos están dando. La integral de 0 a 6 de g de x y la integral de 4 a 6. Entonces, vamos a ver para que lo entiendan mejor. Si alguien ya quiere ayudarme, puede levantar la mano. Pero imagínense que esta es mi función g de x. Y entonces me están dando, perdón. Ajá, me están diciendo una integral está describiendo el área desde 0 hasta 6 debajo de g de x. Esta es la primera. Me está diciendo que toda esta área vale 10. Pero por otro lado, me están dando esta otra área, la que va de 4 hasta 6, y esa vale 4. Y entonces me piden cuánto vale la integral de 0 a 4. Entonces, ahora sí, a ver, Alejandro, muchas gracias. Por favor. ¿Sí me escucha? Sí, claro, Alejandro, te escuchamos. Bueno, pues podemos separar la integral de 0 a 6 de g de x. Ajá, a ver, la voy a escribir. Ajá, permíteme. Entonces, comenzaré con esa. La integral de 0 a 6 de g de x diferencial de x, ¿a qué sería igual? Ajá. A la suma de las integrales de 0 a 4 de g de x. Ajá. Diferencial de x más la de integral. 4 a 6. Exacto. De g de x diferencial de x. Entonces, muy bien. Esa es la propiedad que nos decía, que un intervalo de integración se puede partir en tantos subintervalos como yo lo requiera. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ya que hicimos eso, lo que vamos a hacer a continuación es que este es dato y este también. Nuestra incógnita es esta. Entonces, ahora sí, ¿cómo la despejarías tú mismo? ¿Cómo quedaría la respuesta a esto que nos están preguntando? Pues despejamos la que va de 0 a 4. Ajá, ya que está. La de 0 a 6 menos Exacto. 4 a 6. Exacto, menos la integral de 4 a 6. Muy bien, muy bien. Y alguien podría preguntarse, ¿por qué resta? Pues porque yo conozco el total y conozco esta sección, me falta esta otra. Pues simplemente al total le resto la parte que sí conozco para determinar la parte que no conozco. Muy bien. ¿Y entonces qué nos quedaría? 10 menos 6, digo 10 menos 4 y pues sería 6. Exacto, muy bien. 10 menos 4 que sería 6. Muy bien, Alejandro, perfecto. Y bueno, entonces vamos a hacer el último inciso, ya nada más para terminar. Nos dice en el último inciso que la integral definida de 0 a 4 de 2 veces f de x menos 3 veces g de x diferencial de x. Entonces, adelante, ¿quién quiere apoyarnos? Julieta, adelante, te escuchamos. ¿Podemos separar la integral en 2? ¿Sí? Y quedaría de 0 a 4 bueno, 2 veces de 0 a 4 de f de x menos 3 veces. Exacto, ¿sí? De 0 a 4 de g de x, y esa ya la calculamos. Exacto. Y lo que tendríamos que hacer es como despejar la de 0 a 4, ¿no? ¿De quién? De f de x. Ok. Mira, fíjate, ya entiendo lo que dices, pero fíjate lo que tenemos aquí. Ahora, aquí voy a poner, imagínate que esta es la gráfica de la función f de x. Y entonces, de los datos que me dieron originalmente, me dijeron, la que va de 0 a 2, que fue lo primero que hicimos, de 0 a 2. Tendríamos que sumarlos. Ya la tenemos. ¿No? Exacto. Invertirlas también. Exacto. Entonces, la de 0 a 2 fue el inciso A. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ajá. Y luego, de 2 a 4 es dato. Aquí está. De 2 a 4 es 3. Aquí está. Entonces sería 5 y yo por quiero, 2.
Ajá, y si yo quisiera, perdón, que te interrumpa, si yo quisiera la que va desde 0 hasta 4, entonces, ¿qué tendría que hacer? Entonces, yo quiero la integral que va desde 0 hasta 4 de f de x, diferencial de x. Entonces, ¿cómo la calcularía? Sumando Ajá, el la que va inciso de, A ajá, la que de va 0 a de, 2 ¿sí? de f de x, que es Ajá, igual a 2, ajá, con, más la de 2 a 4 de f de x, que es igual a 3. exacto, y eso nos quedó 5. ¿Estás 5. de acuerdo? Sí. Muy bien, y entonces ahora sí ya terminamos, nos quedaría que sería 2 por, 5 ajá, menos 3 por, a 6. 6, ¿no? ajá, sí, muy bien. Sí. Y entonces nos queda Nos queda 3 por 6, 18 menos 8. menos 8, muy bien. Perfecto, entonces estamos en un momento para... Entonces nos dice, evalúa la integral definida usando estos resultados. Entonces nos dice, la integral definida de 0 a pi del seno de x diferencial de x vale 2. La integral definida de 0 a pi del coseno de x diferencial de x vale 0. Y la integral definida de 0 a pi del seno cuadrado de x diferencial de x vale pi medios. Entonces, ¿cuánto vale esta integral y cuánto vale esta otra integral? Entonces, adelante, levanten sus manos. ¿Quién quiere comenzar? Con el inciso C, por favor. ¿Alguno de ustedes quiere ayudarme? Si no, no se preocupen, yo lo comienzo también. Debbie, Naomi, te escuchamos. Muchas gracias. Sería, bueno, con la propiedad sería, sacamos la constante, que sería... Exacto. Muy bien, permíteme un momento. Déjame sí. pasarla en limpio y ya comienzas, por favor. Entonces ya reescribí la integral. Entonces, ¿cómo le harías para calcular su valor? Sería 2 por la integral de 0 a pi de seno de x más diferencial 3, de x. Diferencial de x más 3, integral definida de 0 a pi, coseno de x más, diferencial de x más la integral definida de 0 a pi de 1, diferencial de x. Muy bien, David, muchas gracias. Y entonces, ¿quién quiere continuar? Ya nada más para calcular sus valores. Todavía hay una propiedad que se tiene que aplicar por ahí, entonces. Ajá, Regina, te escuchamos. ¿Cómo quedaría el resultado? Ajá. Bueno, ahí también se saca a 2, la integral de 0 a... ya. O sea, ya la hago. De 2 por 2. 2 por 2, muy bien. Ajá. Más 3 por 0. Sí, muy bien. Más 1. No, aquí te hace falta algo. La función el integrando es una función constante de valor 1 o de altura 1. Entonces, ¿cuánto vale el área bajo esa función constante de altura 1? Es lo de 1 por menos... Bueno, no, de pi menos 1 por... 0. Exacto, muy bien. Entonces, ¿cuál sería el resultado ya final? 4 Ajá. más, bueno, más 0 si lo quieren poner. Ajá. Y pi menos 0 da pues pi. Ajá, exacto. Entonces quedaría 4 más pi. Muy bien, Regina, muchas gracias. Entonces ahora el inciso D, ¿quién me puede ayudar? Mientras lo voy escribiendo. La integral definida de 0 a pi de 3 veces el coseno cuadrado de x diferencial de x, ¿a qué sería igual? Ajá. Sí, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda con ese inciso? Pues en este caso tenemos como dato la integral del seno de x, la integral del coseno de x y la integral del seno cuadrado, pero no tenemos la integral del coseno cuadrado. Entonces, ¿qué se les ocurriría hacer, muchachos? Recuerden que vamos a tratar siempre de hacer uso de lo que aprendimos en otros cursos. ¿Podemos usar propiedades trigonométricas? Exacto, una identidad trigonométrica. Entonces, Pablo Iván, ¿cuál sería? Ajá. Sería 1 menos seno cuadrado. Exacto, entonces seno cuadrado de x sería igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Muy bien, perfecto. O
coseno cuadrado de x sería 1 menos el seno cuadrado, que eso fue lo que me dijiste. Muy bien. Sí. Entonces, esta integral la reescribiríamos como la integral de 0 a pi de 3 por 1 menos seno cuadrado de x. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y luego, ¿cómo la separarías? Muy bien. Multiplicaría el 3, ¿no? Ajá. 3, sería 3 menos 3 seno cuadrado de x. Exacto, 3 menos 3 seno cuadrado de x. Muy bien, ¿sí? Y luego sería la integral de 0 a pi. Ajá. Bueno, sacaríamos el 3, ¿no? Y dejaríamos el 1 dentro de la integral. Ajá, por diferencial de x. Ajá, muy bien, menos 3. Menos 3, la integral de 0 a pi de seno cuadrado de x de x. Exacto. Muchas gracias. Y ya nada más quien lo termina. Muchachos, adelante. Los escucho. Gracias, Pablo. ¿Alguien más que lo quiera terminar? Nada más. ¿No? Bueno, no se preocupe. Yo lo termino. Ya. Fernanda, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo quedaría entonces, la primera integral? Ajá. Quedaría 3 por ¿sí? pi. Ajá. 3 por pi. Y después se quedaría menos. Ajá. 3 por pi medios. Exacto, porque la integral definida de 0 a pi del seno cuadrado es dato y vale pi medios. Muy bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? 3 pi menos 3 medios de pi nos quedan. Ajá. ¿Cuánto nos quedaría? 3 medios de pi, ¿no? Exacto, muy bien, sí. Eso nos queda. Sí. 3 medios de pi. Muy bien, porque un entero tiene 2 medios, 3 enteros tiene 6. 6 medios de pi menos 3 medios de pi nos quedan 3 medios de pi. Muy bien, perfecto. Entonces ahora sí tómense un momento para copiar este ejemplo. Entonces, su tema 1.3 sería la integral indefinida. Nos dice definición, sea una función f definida en un intervalo cerrado que va desde A hasta B y supóngase que existe otra función a la que le vamos a denotar con f mayúscula que es continua en el intervalo A, B y derivable en el intervalo cerrado, perdón, en el intervalo abierto A, B, de manera que se va a cumplir lo siguiente. Entonces, la derivada respecto de x de f mayúscula es f minúscula para toda x perteneciente al intervalo que va desde A hasta B. Muy bien. Entonces, f mayúscula se le llama integral indefinida o la antiderivada de f en el intervalo cerrado que va desde A hasta B y se puede escribir de la siguiente manera. Entonces, la integral indefinida de f de x es f de x mayúscula. Entonces, como ustedes pueden observar aquí en nuestro símbolo de S extendida acompañado del diferencial, no aparece un valor inicial y un valor final, por eso se llama integral indefinida. Y a la integral indefinida se le conoce como antiderivada o justamente integral indefinida y se denota con f mayúscula de x, donde esa función f mayúscula de x va a ser aquella función que cuando la derivemos nos dé como resultado la función que aparecía en el integrando, que es f minúscula. Entonces, siempre que nos den una integral indefinida, pues nos vamos a preguntar de qué función al derivarla provino este resultado. Entonces, a continuación vamos a poner un ejemplo. Muy bien, entonces si esta función f mayúscula existe, entonces se dice que la función es integrable. Muy bien. Entonces, antiderivadas o primitivas. ¿Cuál sería la función f mayúscula cuya derivada es coseno de x? ¿Quién me podría decir? ¿Qué función al derivarse da como resultado coseno de x? Pablo, Iván, ¿te escuchamos? Seno. Seno de x, muy bien, pero también podría haber sido seno de x menos 5 o pudo haber sido seno de x más 97. Todas estas se conocen como antiderivadas de esta función f de x y una función puede tener un número indefinido de antiderivadas, por lo que para representarlas a todas ellas vamos a sumarle una constante esencial y arbitraria c, que se conoce como constante esencial y arbitraria de integración. Entonces, la antiderivada de la función f de x, que era coseno de x, va a ser seno de x más c.
Entonces, les repito, a esto se le llama integral indefinida y lo que se obtiene se conoce como antiderivada de la función o integral indefinida justamente. Y estamos observando que una función tiene muchas antiderivadas. Entonces, para representarlas a todas, solamente las representamos sumándole una constante esencial y arbitraria de integración. Entonces, recuerden, esta función que tenemos aquí se va a denotar con F mayúscula y va a ser aquella función que al derivarse da como resultado la función que aparece en el integrando. Entonces, en este punto estamos diciendo que siempre que yo quiera saber si el resultado de integrar una función es correcto, pues lo único que tendría que hacer es derivar el resultado. Y si al derivar el resultado obtengo el integrando original, significa que estoy bien. ¿Por qué? Pues porque el resultado de una integral definida es una función a la que le denotamos con F mayúscula, para la cual se cumple que al derivar esa función obtengo esta función de la que partí. Muy bien, entonces tómense un momento para copiar. Entonces, vamos a ver, aquí tengo la integral indefinida de f de x diferencial de x, dijimos, da como resultado f mayúscula de x más c, que se conoce como antiderivada de la función. Muy bien, donde C es la constante esencial y arbitraria de integración y pues nos está ayudando a describir a todas esas antiderivadas que podría tener la función. Como en el ejemplo anterior teníamos para la función f de x igual a coseno de x, ¿quién sería su antiderivada? Ah, pues me dijeron ustedes seno de x, pero también pudo haber sido seno de x menos 5, o pudo haber sido seno de x más 97, o alguien más seno de x más pi, etcétera, etcétera. Y para representarlas a todas, por eso le pusimos le agregamos esa constante esencial y arbitraria de integración. Entonces, con esto observamos que la integración es la operación inversa a la derivación. Entonces, aquí tenemos la antiderivada más una constante y al derivarla obtengo el integrando, o sea, obtengo a f minúscula. Y si, fíjense, si yo derivo a la integral, pues puedo obtener la función f de x. Otra vez, la derivación es la operación opuesta a la integración. Muy bien. Entonces, si yo parto de f de x y la integro, ¿qué obtengo? ¿Quién me puede decir? ¿Qué obtendría al integrar f minúscula de x? Dijimos. F de x más c. F de x mayúscula, ajá, más c, muy bien. Y si a f mayúscula la derivo, ¿qué obtengo? F de x minúscula. Exacto, f de x minúscula. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces dice, dado que los procesos de integración y de derivación son inversos entre sí, de aquí se desprende la siguiente expresión algebraica para integrar a la función identidad elevada a un exponente real. Entonces, si yo quiero calcular la integral indefinida de x a la n diferencial de x, ¿qué haría? Ah, pues si ya hace un instante les acabo de decir que la integral y la derivada son opuestas entre sí, primero les preguntaría, cuando quieren derivar a una expresión de la forma x a la n, ¿qué hacen? ¿Qué hacen cuando quieren derivar una expresión de la forma x a la n? Bajar el exponente y restarle 1. Exacto. Bajamos el exponente y le restamos 1. Pero ese exponente que bajamos, ¿qué le hace a la expresión? La multiplica. La multiplica. Muy bien, muy bien. Entonces, si la derivada y la integral son opuestas, ahora, ¿qué creen que va a ser esa expresión constante? Si cuando derivábamos multiplicado, la va a dividir. Muy bien. Y si al exponente en la derivada lo disminuíamos un grado, en la integral, ¿qué creen que le vamos a hacer? Si es lo opuesto. Se suma un grado. Le sumamos un grado. Muy bien. Entonces, la integral indefinida de la función identidad elevada a una potencia real sería x a la n más 1, o sea, a su exponente le sumamos 1 y lo dividimos entre esa misma expresión, n más 1. ¿Y qué nos faltaría? Diferencial de ¿Sumarle la constante? Sumarle la constante esencial y arbitraria de integración. Así es. Entonces, ese sería nuestro primer teorema de integración. Por favor, cópienlo. La integral de la función identidad elevada a una potencia real. Entonces, dijimos que como la integral y la derivada son operaciones opuestas entre sí, y en la derivada bajábamos su
exponente multiplicando a la expresión, aquí va a estar dividiendo. Y si en la derivada lo disminuíamos 1 grado, entonces en la integral lo aumentamos 1 grado. Muy bien. Entonces no olviden, en la derivada se disminuía 1 grado, en la integral se aumenta 1 grado y se divide entre esa misma expresión, tal cual. Esta debe de Pues crecer. sería como prácticamente el inverso, ¿no? Sí, justamente es lo que estábamos diciendo. La integral y la derivada son inversas entre sí. Así es. Muy bien, muy bien. Entonces copien este primer teorema de integración. Yo sé que, por ejemplo, la grabación, este teorema de integración aplica para cuando n sea distinta de -1. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si n es igual a -1? ¿Qué pasaría? Se hace cero. Se hace el 0 el denominador, muy bien, entonces pues la expresión se indetermina. Entonces por eso no puede aplicar cuando la potencia de x sea -1. O sea, cuando tengamos 1 sobre x diferencial de x, este teorema no aplica. Muy bien. ¿Por qué? Me dirían, ¿alguien me podría decir por qué cuando tenga esa forma no aplicaría? A ver, le voy a pasar al pizarrón blanco y lo voy a escribir esto que acabamos de decir. Les hago esta pregunta porque sé que alguno me la va a responder. Estoy seguro. Entonces dice, ese teorema que acabamos de ver, la integral de x a la n diferencial de x sería igual a x a la n más 1 entre n más 1 más la constante esencial y arbitraria de integración, pero no aplica cuando n sea igual a -1. Entonces, no aplica. Y eso pues sería algo como esto. O sea, la integral de esta expresión. O bien, la integral de 1 sobre x diferencial de x. Entonces yo les preguntaría, al derivar qué expresión obtienen esta, o cuál es la antiderivada de 1 sobre x. ¿Qué función al derivarse se obtiene esta que tengo aquí? ¿Se acuerdan? Creo que era el logaritmo natural. Exacto, logaritmo natural de x, muy bien. Por eso esta expresión no aplica cuando tengamos esta, porque su antiderivada es otra. El logaritmo natural de x más c. Muy bien, ya ven, sabía que me iban a contestar. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Si quieren, denle un repaso a sus teoremas de derivación porque los vamos a usar la próxima clase. Entonces, muchas gracias por conectarse. Sé que tienen alguna otra clase a continuación, entonces